Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús respondió: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos y perdona nuestros pecados, pues también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Amén. Reflexión sobre la palabra. Imagina una escena de paz absoluta, en un lugar remoto, lejos de las multitudes y de la agitación del mundo. Allí, en un rincón apartado, encontramos a Jesús, en profunda oración. Está solo, con los ojos cerrados, los labios moviéndose suavemente, tal vez sin emitir sonido, pero completamente inmerso en su conversación con Dios. ¿Qué pensamientos y sentimientos pasaban por su mente y corazón en ese preciso momento? ¿Estaría Jesús pidiendo orientación? ¿O fuerzas para los desafíos que enfrentaría? La Biblia no nos da detalles sobre las palabras exactas de esa oración, pero no es difícil imaginar que allí, en ese instante, estaba en plena conexión con el Padre. Él, que conocía los pensamientos e intenciones de todos los que lo rodeaban, ahora abría su corazón en una conversación íntima con el Creador. Pero, ¿cómo era esa conversación? ¿Cuál era el tono de las palabras que Jesús dirigía a Dios? La escena a su alrededor es casi irrelevante ante el peso de ese momento. Los árboles al fondo, el cielo que comienza a teñirse con los colores del atardecer, el sonido distante de la naturaleza, todo se convierte en un telón de fondo para esa sagrada comunión. ¿Y tú, si estuvieras presente, serías capaz de apartar la mirada de Jesús? ¿O te quedarías fascinado, atrapado en ese instante, observando la seriedad y devoción en su semblante? Quizás haya algo en esa imagen que despierte una curiosidad natural: si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar, ¿qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué significaba la oración para él? Y más aún, ¿qué nos enseña esta actitud sobre la importancia de retirarnos, en momentos de soledad, para encontrarnos con Dios? ¿Cuántas veces, en medio del ajetreo de la vida, dejamos de lado esos momentos de conexión? Hay una atmósfera de misterio en torno a la oración de Jesús. ¿Estaría intercediendo por sus discípulos, que se encontraban no muy lejos, observándolo a la distancia? ¿O estaría hablando de algo aún más profundo, sobre el destino de la humanidad, sobre el futuro que nos aguardaba a cada uno de nosotros? Cuando vemos a Jesús en oración, somos invitados a reflexionar: ¿acaso Él estaba orando por mí? ¿Por ti? Este tipo de intimidad que Jesús demostraba en su vida de oración no era algo pasajero. Al contrario, era el fundamento de su misión. Toda su vida estaba anclada en esa relación con el Padre, una relación que, por más que intentemos imaginar, probablemente superaba cualquier noción de amor y confianza que conocemos. Pero, ¿qué hacía de esa conexión algo tan singular? ¿Qué experimentaba Jesús en la oración que nosotros aún no hemos experimentado plenamente? Estas son preguntas que quizá resuenen en nuestro corazón, especialmente al observar la calma y determinación de Jesús. Él sabía que, en la oración, encontraba más que respuestas, encontraba la presencia viva de Dios, una fuerza invisible pero real. ¿Y nosotros? ¿Logramos entender el verdadero poder que la oración puede traer a nuestra vida? Sin duda, hay una invitación silenciosa en este momento. Una invitación a mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿cómo es nuestra propia vida de oración?
¿reservamos tiempo para conectarnos con lo divino? ¿O permitimos que las distracciones cotidianas ahoguen esos momentos? Al ver a Jesús en oración, podemos sentirnos atraídos hacia Él. Es casi imposible no preguntarnos si Él, que era perfecto, buscaba esta relación constante con Dios, cuanto más deberíamos buscarla nosotros, que enfrentamos tantas fallas y dificultades. ¿Y qué esperas cuando oras? ¿Qué buscas encontrar? ¿Paz, respuestas, un sentido para la vida? Jesús, en ese instante de soledad y oración, nos desafía a reflexionar sobre la profundidad de esta práctica. ¿Nos estamos acercando a Dios con la misma sinceridad y dedicación? Ahora, imagina que la escena cambia sutilmente. Jesús sigue orando, pero a lo lejos, sus discípulos lo observan. Tal vez el sol ya ha empezado a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Ellos lo ven allí, en total entrega, y algo dentro de ellos comienza a despertar. Hay una curiosidad, una inquietud. Han visto a Jesús orar antes, pero esta vez es diferente. El silencio que los rodea es casi palpable, y una pregunta empieza a formarse en sus corazones. Uno de los discípulos, quizá el más valiente, o simplemente aquel cuyo deseo fue más fuerte, se acerca. Rompe el silencio con una pregunta que, de alguna manera, refleja el anhelo de todos los demás: Señor, enséñanos a orar. Hay una mezcla de respeto y vulnerabilidad en esta solicitud. ¿Por qué un pedido tan simple puede tener tanto peso? ¿Qué es lo que realmente querían aprender en ese momento? La petición es directa, pero al mismo tiempo profunda. Los discípulos, al observar a Jesús en oración, se dan cuenta de que hay algo más. No están interesados solo en las palabras, sino en lo que hay detrás de ellas. Hay una conexión ahí que aún no han alcanzado. Algo especial y poderoso. ¿Era eso lo que faltaba en sus propias oraciones? Es curioso pensar que, a pesar de haber crecido en una cultura donde la oración era una práctica común, los discípulos sentían que había algo diferente en la manera en que Jesús oraba. Tal vez, para ellos, la oración siempre había sido más una formalidad, un ritual heredado de sus antepasados, mientras que para Jesús era una conversación viva, llena de significado e intimidad. Pero ¿cómo se alcanza ese nivel de profundidad? ¿Qué faltaba en la manera en que ellos oraban? Y al hacer referencia a Juan el Bautista, que también enseñó a sus discípulos a orar, es como si estuvieran diciendo: queremos lo mismo que ellos tienen. Queremos la clave para una vida de oración verdadera. Sabían que Jesús poseía algo que nadie más tenía, y querían entender el secreto. ¿Cómo era posible que él se conectara con Dios de una manera tan intensa y directa? ¿Qué palabras usaba? ¿Qué actitud tenía? ¿Serían capaces de aprender a orar de la misma manera? Tal vez ese deseo de aprender a orar no se trataba solo de la técnica o las palabras, sino del espíritu que impulsa la oración. Ya no bastaba con repetir fórmulas. Querían la verdadera esencia de la oración. Querían, al igual que Jesús, poder sentirse cercanos a Dios, experimentando la misma seguridad, confianza y paz que Él siempre demostraba después de esos momentos de intimidad con el Padre. Y ahora, tú, si estuvieras entre los discípulos, ¿qué le preguntarías a Jesús? ¿Sentirías también esa necesidad de aprender a orar de una forma más profunda, más real? ¿Cuántas veces hemos orado de manera automática, repitiendo las mismas palabras, sin sentir esa conexión verdadera que transforma nuestra alma? La pregunta que el discípulo hace revela un anhelo que va más allá del deseo de aprender. Es una búsqueda por algo mayor, por una relación más profunda con Dios, algo que solo habían presenciado en Jesús. Y, en ese momento,
vemos la humildad de estos hombres, que no tienen miedo de admitir que aún hay mucho por aprender, que hay algo en la vida de Jesús que desean desesperadamente para sí mismos. Entienden que, para seguir a Jesús plenamente, necesitan entender el corazón de la oración. Pero ¿sabían lo que realmente estaban pidiendo? ¿Sabían que estaban a punto de aprender una de las lecciones más transformadoras que podrían recibir? Jesús, al escuchar la petición de sus discípulos, se vuelve hacia ellos con una mirada tranquila y comprensiva. No hay sorpresa en su expresión, pero tal vez sí cierto contento. Sabía que este momento llegaría, el momento en que sus seguidores se darían cuenta de que, para caminar con Él, necesitarían aprender más que solo seguir sus pasos, necesitarían aprender a hablar con Dios de verdad, como Él lo hacía. Y entonces, Jesús responde. Pero no ofrece un largo discurso, ni exige largas explicaciones. En cambio, les da algo simple, directo y poderoso. Comienza con una sola palabra, pero esa palabra lo cambia todo: Padre. ¿Qué impacto debe haber tenido esa palabra en los discípulos en ese instante? ¿Cómo sería escucharla de los labios de Jesús, no solo como un título distante o formal, sino como una invocación íntima y familiar? Ellos sabían que esa era la palabra utilizada para referirse a Dios, pero nunca se habían atrevido a acercarse a Él con tanta proximidad. Llamarlo Padre era romper una barrera, acercarse de una manera que, hasta entonces, tal vez jamás hubieran imaginado que fuera posible. ¿Cómo podían ellos, simples humanos, dirigirse al Creador del universo de esa forma? Y Jesús, al comenzar su respuesta con esa palabra, ya estaba enseñando algo mucho más grande que solo una estructura de oración. Estaba mostrando una nueva forma de relacionarse con Dios. No como siervos distantes, sino como hijos. No como personas que necesitaban agradar a un ser lejano, sino como aquellos que podían confiar en un Padre amoroso, siempre atento a sus necesidades. ¿Pero los discípulos comprendieron de inmediato la profundidad de este cambio? Al oír Padre, quizás un misto de reverencia y sorpresa atravesó sus corazones. Dios, a quien habían aprendido a temer y venerar con tanto respeto, ahora se les presentaba como un Padre, alguien cercano, alguien que se preocupa personalmente por cada uno de ellos. Esto transformaba la manera en que debían orar. Orar ya no era un deber, un ritual vacío, sino una conversación con alguien que los amaba profundamente. Imagina lo que esta palabra significa para nosotros, aún hoy. ¿Cómo nos acercamos a Dios en nuestras oraciones? Lo vemos como un Padre que nos acoge, que cuida, que nos conoce profundamente, o seguimos orando como si estuviéramos hablando con un ser distante, inaccesible. Y más, al llamarlo Padre, se nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Él. ¿Realmente confiamos en Dios como nuestro Padre, o aún mantenemos una barrera entre nosotros y Él, por miedo, culpa o incomprensión? El simple Padre que Jesús enseña a sus discípulos lo cambia todo. Es una invitación a la confianza, a la intimidad, a la libertad de presentarnos ante Dios sin reservas. Jesús no solo responde a la petición de los discípulos, sino que también los invita a experimentar algo nuevo, una relación de hijo a padre, donde la oración no es solo un acto religioso, sino un encuentro de corazones. Y al hacer esto, Él planta una semilla de transformación. Tal vez los discípulos aún no comprendieran completamente lo que significaba llamar a Dios Padre, pero esa palabra comenzaba a abrir nuevos horizontes en sus corazones y mentes. Los impulsaba a ver la oración bajo una nueva luz, como un acto de confianza e intimidad, y no solo como una obligación o formalidad. ¿Será que, en ese momento, los discípulos comenzaron a sentirse más cerca de Dios? Sus preocupaciones,
miedos e incertidumbres empezaron a perder fuerza ante esta nueva revelación? A partir de ese instante, orar ya no sería lo mismo para ellos. Jesús continúa enseñando a sus discípulos el contenido de la oración. Después de invocar al Padre, Él sigue con palabras que revelan el profundo respeto y reverencia que debemos tener por Dios: santificado sea tu nombre. Estas palabras son más que un reconocimiento de la santidad de Dios. Expresan un profundo deseo de que su nombre sea honrado, glorificado y tratado con la reverencia que merece en todas las esferas de la vida. Santificar el nombre de Dios no es solo una cuestión de palabras, sino una postura del corazón. Jesús nos enseña a desear que, en todo lo que hacemos, Dios sea exaltado. No se trata de un deseo egoísta, de que nosotros seamos vistos como buenos o justos, sino de que el mundo pueda ver, a través de nosotros, la grandeza y pureza del Padre. Santificar el nombre de Dios es vivir de manera que refleje su carácter en nuestras acciones, actitudes y palabras. Luego, Jesús enseña: venga tu reino. Con esto, no solo pide que Dios reine sobre nosotros, sino que también expresa un profundo anhelo por el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Este reino, tan deseado, se caracteriza por la justicia, la paz y el amor. Es el reino donde el mal no tiene lugar, donde la voluntad de Dios prevalece y donde la humanidad encuentra su verdadera redención. Al orar por esto, nos comprometemos a vivir bajo esa soberanía divina, a trabajar por la llegada de ese reino en nuestras propias vidas y a nuestro alrededor. Y entonces, Jesús nos recuerda algo fundamental: nuestra dependencia diaria de Dios. Danos cada día el pan que necesitamos. No habla de lujos ni de excesos. Nos enseña a pedir lo suficiente para cada día, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Somos animados a vivir con gratitud y contentamiento, sabiendo que el Señor cuida de cada una de nuestras necesidades. El pan diario no es solo el alimento físico, sino todo aquello que sustenta nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. A continuación, Jesús nos lleva a reflexionar sobre el perdón: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores. El perdón es central en la vida cristiana. Al pedir que Dios nos perdone, reconocemos nuestra falibilidad, nuestra humanidad. Sabemos que fallamos, que cometemos errores y que necesitamos de su gracia para purificarnos. Pero Jesús pone una condición: también debemos perdonar. Nos enseña que el perdón que pedimos solo tiene valor si estamos dispuestos a ofrecer lo mismo a los demás. Al perdonar, nos liberamos a nosotros mismos y permitimos que la gracia de Dios fluya libremente en nuestras vidas. Por último, Jesús nos enseña a pedir protección: no nos dejes caer en tentación. Él conoce las luchas que enfrentamos, las trampas que surgen en el camino. Al pedir que Dios nos libre de la tentación, reconocemos nuestra debilidad, pero también declaramos nuestra confianza en el poder de Dios para mantenernos firmes. Sabemos que, solos, no podemos vencer, pero con Él a nuestro lado, podemos resistir y vencer el mal. Esta oración, tan breve y al mismo tiempo tan completa, es una guía para nuestra vida espiritual. A través de ella, Jesús nos muestra que la oración no es solo un momento de pedir, sino un espacio para reverenciar, agradecer, perdonar y confiar. Nos invita a una jornada de intimidad con el Padre, donde, con cada palabra, nos acercamos más a Él. Y, así como Jesús enseñó a los discípulos, Él nos enseña a nosotros hoy: orar es un acto de amor, de entrega, de confianza. Que nuestras vidas sean un reflejo de esta oración, donde Dios es santificado, su reino es buscado y nuestra dependencia y fe en Él son renovadas cada día. Si este contenido tocó tu corazón, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu me gusta.
Eso nos ayuda a continuar compartiendo mensajes de fe y esperanza. Que Dios bendiga tu vida.